Diego Santilli, ¿qué tal? Mirá lo dinámico que es todo, que Diego lo invita. ¿Anda bien el micrófono? No lo escucho a Diego. Ah, sí, ¿Escucha? ahí está, ahí está. Perdón. Fíjate lo dinámico que es todo, que Diego lo invitamos el lunes para venir y el lunes será discutir lo del sábado de recreación o si sos recreativo o economicista, el debate filosófico. Íbamos a hablar y te tapa la dinámica. Entonces ahora la primera pregunta que te tengo que hacer es ¿qué opina el gobierno de la ciudad sobre este debate de presos libres? Yo di el debate. Para mí, lo planteé, me hicieron una pregunta ayer. Para mí el preso tiene que cumplir su condena. Y tiene que cumplir la condena. Segunda cosa que digo es, nadie habla de las víctimas. Nadie está hablando de las víctimas y sus familiares, de la carga, la realidad que llevan en su vida, en su historia, de una familiar, un ser querido, un hijo, un padre. Nadie está hablando de las víctimas. Y la Argentina tiene una ley. Tiene una ley. Entonces, a mí me parece que la discusión dentro de una cárcel es salud versus enfermedad, no salud versus libertad. Claro. Me parece que es una locura salud versus libertad, salud versus enfermedad. Como bien lo decía recién Paulo. ¿Cuál sería la salida, por ejemplo, que acá no se quería hacer o no se pudo, pero Fabián, no se quiso? Fabián, nosotros tenemos 20.000 personas en geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires, 20.000 adultos mayores, con sus diferentes cuidados, con diferentes problemáticas. No hay 20.000 salidas de camas a la calle, o un altísimo porcentaje estamos cuidando, tenemos un protocolo especial que significa que se evitaron las visitas de familiares con todo el dolor que conlleva eso, pero ¿para qué? Para que el que viene de afuera no entre el virus adentro. Cuidados diferenciales, hay protocolos especiales, todo eso es lo que tenemos que hacer para los diferentes grupos vulnerables de riesgo o donde hay mayor concentración de personas. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no podemos liberar a aquel que abusó de una persona, que después vuelve a la casa, vuelve abusó de una hija y vuelve a la casa donde abusó la hija. ¿Qué estamos discutiendo? Algunos sectores muy antikirchneristas plantean que esto es parte de un plan. ¿Vos creés que es parte de un plan? Yo no creo en la teoría de las conspiraciones. Parte de un plan del gobierno. Digo. Yo no creo en las teorías de las conspiraciones, tampoco creo que sea un plan del gobierno. A mí me parece que hay un error en el análisis de lo que se está planteando. Entonces, hay un problema de salud y que hay que discutir que no haya enfermedad, que no se propague, todo lo que estamos discutiendo y se termina tomando una decisión, no sé en qué órbita, en la órbita judicial, etcétera, que es liberar a personas. Bueno, yo venía hoy a la tarde y me enteré hace un ratito nomás, Yerbal Yatay, una persona que salió ayer, exhibió el papel ayer, no. De Marcos Paz, ¿no? Contalo porque Paulo tiene el caso. Contémoslo en detalle, a ver cómo que es. la gente no sabe todavía, Pablo. Sí, una persona fue detenida por un robo en un local de Yatay y Yerbal. Lo capturó la Brigada de Sustracción de Automotores. Llegaron los vecinos. En su poder tenía un papel que dice que salió de Marcos Paz ayer por el COVID-19. El sujeto, al ser demorado por los efectivos policiales, gritaba: ¿qué me importa que me lleven preso? Ayer salí del penal de Marcos Paz por coronavirus. Llévame mañana, no hay ningún tipo de problema. Aquí hay un juez que interviene, por supuesto, y la doctora Fabiana Galetti. Acá está la foto del momento de la detención. ¿Y qué situación de salud tan grave tiene este hombre que estaba robando acá en la calle Yatay? Y se ve que salió ayer. ¿Qué situación tan me delicada parece- de salud? Evidentemente hay un juez que Grupo de tiene que riesgo, responder mirá, por esa Entonces, riesgo para lo de afuera. Pero bueno, mirá. pero si vos tenés un grupo, yo no quiero hacer ni futurología, pero si vos tenés un grupo de riesgo, ¿qué hacemos nosotros? Vemos un trabajador de la salud que está al frente de la pandemia, que se contagia o tiene coronavirus, inmediatamente lo sacamos, le damos asistencia. Si hay un adulto mayor, lo llevamos a... Te digo, eso es lo que hay que hacer. Ahora, me parece a mí que personajes de esta índole, que salió ayer por una causa por robo y roba el otro día, no puede ser. Y vamos a casos mucho más extremos. Vamos a casos más extremos. ¿Qué pasa con una persona que violó a una familiar? Y al otro día, yo no digo que todos los casos sean iguales, pero digo, ¿qué pasa en esos casos? ¿Va a la misma casa cuando sale? Sí. ¿De dónde vive? Sí. Entonces, Bueno, está el caso de lamentablemente Bursaco, ¿no? sí. Me contaban hoy, Eso no va. me contaba un funcionario de la provincia de Buenos Aires alarmado por el caso Bursaco, que parece que el caso Bursaco El señor de Pedro Olmos. Pedro Olmos, parece que Casación dice libérenlo, pero a 7 kilómetros de la víctima. Sí, a 5 le dieron. Sí, y le dan así. Digo, Le dieron así. parece un tema menor, pero no lo es. Falta un poco de sentido común también en el Poder Judicial a veces, ¿no? Está bien, lo querés liberar, bueno, yo estoy en contra. Liberalo. Ahora, fíjate que no viva cerca de la víctima. Y tenés otro problema Digo, más, Fabián. Porque, hasta una cuestión... Claro.
Pero Fabián, ¿y cómo moral, lo, ¿no? ¿y cómo Pero, lo ¿y la gente controlas que después? necesitas, Diego? Bueno, ese es el otro Bueno, tema, sí, Diego. entonces- A ver, Diego, ahí llegaste a la médula del tema. Nosotros dijimos ayer que este programa partía de la presunción de que no hay ni patronato ni tobilleras suficientes, digamos, para ser Información, amables. no presunción, ¿eh? Sí, pero para ser amables, lo digo Lo así entiendo. para que no... Yo te, para que no digan, humildemente te corrijo. la verdad no creo ni en el patronato ni en la tobillera, pero lo digo así ¿Te amablemente. puedo dar un caso Sí. inaudito que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires? Persona con tobillera, botón antipánico. Sí. ¿Sabes cómo terminó la situación en la ciudad de Buenos Aires? Teniendo que poner una consigna fija, que es un policía dentro de la casa porque el tipo se metió por la ventana. Exacto. Entonces, así no se puede. No. Entonces, no podemos tener... La ciudad de Buenos Aires tiene, por ejemplo, para un ejemplo de la ciudad de Buenos Aires, tiene 26.000 policías, 3 millones de habitantes, 3,5 millones de personas que entran. No hay forma de que con 26.000 personas controlemos absolutamente todo. Entonces, hay que apelar al sentido común. Hay que apelar al sentido común. No hay forma de controlar todo. ¿Sabes por qué funcionó la cuarentena en nuestro país? O sea, porque cuando el presidente la estableció, la sociedad per se la acató y dijo sí, y cumplió el aislamiento social obligatorio y preventivo. Ahora, per se no va a cumplir un delincuente que cometió te saco una un poco violación. de esto. Surgió porque estábamos en el debate y no queríamos que no te sumes. Bueno, capítulo cuarentena. Tenemos la sensación de que anoche estuvo ahí sentado donde estás vos, Fernán Quirós, de que la ciudad y el GBA son un mismo concepto de conglomerado, probablemente por el funcionamiento de esta epidemia, y que acá esto va a ser lo último que se va a abrir. Primero tenés una realidad que es un concepto común. No podés mirar la ciudad de Buenos Aires sin ver el AMBA, la región metropolitana. Y estás hablando de 12 millones y pico de personas, más 3 millones. Casi 16 millones de personas, la región metropolitana, como el Gran Córdoba, como el Gran Rosario, el Gran Tucumán. Es imposible que nosotros la veamos desde la ciudad de Buenos Aires propiamente dicha. Trabajamos en conjunto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con su equipo, y es el lugar más difícil. ¿Pero por qué es el lugar más difícil? Porque las imágenes ahí que estás viendo, centrales de entradas a la ciudad de Buenos Aires, Constitución mueve... Eso es Retiro. Constitución mueve 1 millón de personas día. Un día normal, entre colectivo, tren, conectividad subte. Entonces digo, ahí es donde tenés el riesgo de contagio. Lo que uno lee, como te lo dice Fernán, el subte es una boca de contagio en el mundo, lo que se vio O sea, en el mundo. por lo que te entiendo, porque acá tenemos al defensor de la cuarentena total, el profesor Vilouta. Que para mí está Acá- muy acá. flexible, ¿eh? Yo veo gente no. a toda hora. Y Vilouta toda no te lata, pregunte porque todo. te va a acusar de Estamos plata. bárbaros. Pero voy a esto. Paulo sostiene que el problema más grande en conglomerados como este es el transporte. Y vos acabas de decir un poco eso. Los lugares de No alta se puede congestión, el pensar, transporte es Diego, uno de ellos. no se puede pensar en alternativas, diagramas de emergencia, tales como, por ejemplo, que determinados trabajadores de determinados lugares vayan a su trabajo llevados por los micros escolares que están sin trabajo. ¿No podemos ayudarnos a armar sistemas Sí, de emergencia? igual no alcanza. Te voy a dar un ejemplo. Sí. Cuando nosotros hicimos la obra del Mitre, el tren elevado del Mitre o el San Martín, pusimos colectivos para hacer el recorrido que el tren... El faltante. El faltante colectivo... No alcanzó. No viaja la gente sentada en No, colectivos ya lo escolares. sé, pero si lo organizamos en este sentido, digo, no de habilitar que entre el millón en Constitución, No. pero determinadas actividades económicas que se podrían abrir, pero que el problema hoy no es la actividad en sí, sino cómo transportás a ese trabajador. Sí te Y de reco- paso ayudamos a los micros escolares. Si vos me digo, preguntás a mí, Hubo sí una te propuesta. reconozco en lo que vos estás planteando y sí reconozco que nosotros tenemos una cuarentena hasta el 10 de mayo. Y evidentemente Horacio va a tener que llevarle al presidente ideas, propuestas de sectores, si la curva sigue como está, más allá de los altibajos. Tuvimos 5 días y esta noche bajó mucho. No, ayer, el lunes y el martes bajó, el miércoles subió, el lunes y martes fue de nuevo un valle, pero había crecido 5 días antes. Miércoles creció 76 casos, miércoles creció 76 casos, hay que ver hoy. Ciudad estamos hablando. Ciudad, exactamente. No, hoy Entonces, bajó. No, hoy bajó. 38. Hoy 38. Bueno, hoy volvió. Desde recién hoy- 38. Hoy volvió al valle, pero ayer fue Sí. 76. Sí, ayer fue Entonces 76. veníamos de Altísimo. 5 días previos, sin lunes y martes, 5 días previos de alza constante hasta 107 un día. Entonces, siempre está por debajo siempre está por la curva aplanada, por debajo de esa curva aplanada que todos vimos que se corrió. Para que la gente entienda, porque no es que crecer significa que supera la curva esto o el pico, no. No, se esperaba que crezca, de hecho. Y va a Se ir espera en una creciendo. pandemia que crezca, pero está dentro de la curva aplanada. Ahora, sí estamos estudiando, porque
allá por el 8, por el 9 de mayo, tendremos que llevarle propuestas al presidente. ¿Qué sectores? ¿Qué implica cada sector? ¿Qué es, por ejemplo, la construcción? ¿Cuánta gente mueve? ¿Cómo se mueve la gente de la construcción? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo viajan? ¿Cómo viajan? ¿Cómo trabajan? Porque si uno mira por metro cuadrado del trabajador de la construcción... no está pegado. No está pegado, tiene un distanciamiento. O sea, por ejemplo, el trabajador del shopping dentro de un negocio está pegado uno al otro. El de la construcción no. Por eso digo, pensar... Bueno, te va a preguntar el señor Gustavo Garavia, el periodista que más sabe de números del coronavirus en Argentina. No, vengo estudiando la curva con mucha presión de la ciudad de Buenos Aires y referido a eso, a mí me da la sensación, y comparto con Paulo, de que hay un montón más de gente en la calle, pero además porque es una decisión casi, yo diría, pensada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Porque yo he visto una relajación absoluta en todo lo que es controles. Por ejemplo, no sé qué les pasa a ustedes, y por eso te lo voy a preguntar. A mí me pararon la primera y la segunda semana un par de veces y me pidieron los papeles, todo. Después nunca más. Y es más, no veo los retenes habituales que veía antes en arterias principales, en algunas calles, en donde antes estaba el disuasivo de la policía para aquel que quería salir sin y romper la cuarentena. Déjame de responder, te lo respondo y te digo, ¿tenemos más gente en la calle? Tenemos más gente en la calle. ¿Tenemos más gente con permiso? Tenemos más gente con permiso. Ahora, déjame decirte cómo se mueve esa gente, porque está claramente verificada por ella sube, por todos los mecanismos. Subte y tren siguen en niveles muy bajos. Subte 4%, 5% de movilidad un día normal, o sea, estás hablando nada, casi nada. Tren, entre 7 y 9%, depende del día. El día de ayer fue 7%, hay un día que tenga un viernes puede estar en el 9%, pero no 9 sobre un día normal, es decir, hay un 91 menos. Colectivo está en el 20%, colectivo está en un 20%. ¿Dónde tenés más movilidad? En automóvil. En automóvil tenés mucha más movilidad. O sea, estás en el 40 y pico % de un día normal, 45, 47, 48%. Es entendible, porque la gente que va a trabajar a los hospitales, a los rubros autorizados, por decirlo de alguna manera, en vez de ir en colectivo, ya que no paga estacionamiento y no paga peaje, prefiere tal vez hacerlo en vehículo particular para cuidar su salud, para protegerse. ¿Qué estás viendo más movilidad? Avenidas. En avenidas tenés más movilidad. Cuando vas al intrabarrio tenés mucho menos. Ahora, ¿qué te pasó en estos días? Te voy a dar un ejemplo. Diego, perdóname que te haga la repregunta, porque yo veo los números. Saltamos de una cantidad impresionante de causas por violar la cuarentena y veníamos a un promedio de más de 180 por día, a un promedio en la última semana de 40 por día. Eso implicaría que la gente que vive en Cava milagrosamente se retrajo hacia su casa o que los controles se flexibilizaron para todos, señores. Esto es lo que hay. No. A ver, los controles están, nosotros tenemos 113 controles de acceso y los ves, General Paz, Puente La Noria, Puente Alsina, yo los recorro. Es verdad que son rotativos los controles, por ahí vos la que te topaste en la 9 de julio antes cuando bajabas de la Ilia, ahora la tenés en Independencia, o el que tenías en Santa Fe lo tenés en Caballito, pero la gente viene con permiso. Gustavo, tiene permiso la gente. ¿Sabés qué me parece a mí que fue la diferencia? Que hay mucho menos transferencia de gente del GBA a la ciudad. Tenés un promedio, mira. Porque los controles están igual en las entradas. El presidente, en otro lugar, no están en la General Paz. Están más adentro, pero están. Y no hay colas. El presidente dio un número claro. Pasamos del 10% de movilidad al 25%. Ponelo en números de la Ciudad de Buenos Aires, que vos lo tenés claro. 3 millones de habitantes, 25%. Sí. Nosotros estamos teniendo una movilidad de 650.000 personas que van de compras a la farmacia o a vacunarse. 163.000 personas ya llevamos vacunadas en la Ciudad de Buenos Aires en el sistema público. El PAMI tiene otro sistema también que está vacunando. ¿Hay más movilidad? Sí, Gustavo, hay más movilidad. Están más rotativos los controles, por ahí no los ves en las zonas donde estaban, pero bueno, será cuestión de verificarlo. Ahora, hay mucha más gente con permiso. Hay mucha más gente con Claudio. permiso. Diego, vamos hacia la apertura de la cuarentena de un modo u otro. Vos recién decías que tenés que pensar, Horacio va a tener que llevarle, el jefe de gobierno al presidente, algunas propuestas para ver cómo se flexibiliza esto acá, porque todos esperamos, como decía acá Fabián, que el 10 de mayo no habrá grandes cambios en el área metropolitana.
¿vas a priorizar la producción, el comercio, la recreación, la educación? ¿Por dónde estás pensando el gobierno de la ciudad abrir esa canilla y de qué manera? ¿Por barrio? ¿Por edades? Primero te diría, todavía no estamos pensando en abrir. Nada. Quiero ser claro porque nosotros vamos a cumplir la cuarentena hasta el 10 de mayo. Nada dice que a nosotros no nos va a pasar lo que le ha pasado al resto del mundo. Si es verdad que con todo lo que se hizo, y gracias a la gente, que es la que hizo la cuarentena, gracias al argentino, esta curva que la habíamos tenido el 22 de abril, la habíamos proyectado nosotros en la Ciudad de Buenos Aires. 22 de abril era nuestra curva, se fue corriendo. Nada dice que no nos vaya a pasar. Me parece que hemos hecho un logro importante como país. Ahora, si vos me preguntás, ahora voy, me paro en el 9 de mayo y no tenés curva creciente, me preocupan los barrios más vulnerables, me preocupa seguir mirando el tema geriátrico, me preocupa la población de riesgo nuestra mayor de 70 años. Me parece que la actividad económica que le permite además al país ir generando una cierta movilidad, ¿por qué? Porque esos pagan sueldos. O sea, el comerciante de lo que vos puedas o la construcción va pagando salarios a un montón de personas que no tienen ingresos. Si bien están siendo cubiertos por nación en términos de 2 salarios mínimos vitales y móviles, etcétera, no es lo mismo. Y entonces me parece que uno va tendiendo hacia eso. La otra cosa que hay que escuchar, que es lo que planteó el presidente, es qué pasa con los niños. Con los niños. Porque nosotros queremos que el mayor de 70 años, por favor, se quede en su casa, porque es el que más riesgo tiene. 8 de cada 10 personas en el mundo de los que han fallecido son mayores de 70. Entonces digo, ¿qué pasa con los niños? Bueno, eso hay que estudiarlo, hay que mirarlo. Está el equipo de Quirós. Ahora, si vos me preguntas hoy, 10 de mayo, seguimos como estamos sosteniendo la cuarentena de esta manera. Tiempo al tiempo, vamos mirando la curva, vamos viendo los casos, vamos mirando la situación. Ahora, te hago esta pregunta porque tiene relación con lo que estás diciendo. Es un follow-up de pregunta. En esta especie de divisoria que la planteó el propio presidente entre los recreativistas y los economicistas, cuando haya que abrir, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado está la ciudad? Anoche me costó 4 veces preguntárselo a Quirós y al final logré que fuera economicista, pero no te quiero inducir la respuesta. ¿De qué lado? Hablando en serio ahora, si flexibilizamos en algún momento, es para que mi tía, vos te gusta el ejemplo, ¿no? Mi tía, me encanta. el ejemplo de mi tía, que vaya al Rosedal 1 hora con el perro. Sarita, Sara, la señora Sara que fue. Literal, Sara, sí, literal. Que mi tía Sara vaya al Rosedal con el perro, cosa que Vilauta lo pone loco, o que mi tío Pepe, que es tornero, vaya a trabajar al taller de autopartes. ¿Tu tía Sara me dijiste o tu tía? Sí. Sara va Mi tía caminando Sara del tornero o en mi transporte tío- público, ¿eh? Sí. Tu tía Sara hoy tiene la Ya lo posibilidad hace. de ir a hacer las compras al supermercado. Entonces tiene la posibilidad, aunque sea, de hacer 3 cuadras, 2 cuadras, 4 cuadras caminando a hacer sus Caminando, compras. claro. Ahora, hay un montón de pequeñas y Y medianas mi tío el empresas. tornero, que puede ir a Van Bondi. autopartes y hoy no logra ir. Cambio, tu tío tornero, que tiene una pyme que le tiene que pagar, tiene un problema distinto. Si vos me preguntás a mí, tu tía Sara ya hoy puede ir a hacer las compras. O sea, la puede ir a la prioridad farmacia. estaría con En mi cambio, tío, yo el iría tornero. por Es aquel cómo llega sector su trabajo que además también, ¿no? ayuda a un montón de personas que tienen laburo. Te voy a A dar un toda la ejemplo. red, En la claro. Ciudad de Buenos Sí. Aires, 7 de cada 10 empleos los generan las pymes. 7 de cada 10. Entonces es muchísimo. enlace. Y ahí hay personas que tienen que pagar 4 sueldos, 5 sueldos. Pero quiero volver, porque siempre discutimos la hipoteca. Nosotros sostenemos hasta el 10 de mayo la cuarentena tal cual la tenemos, porque si no, en este debate la gente La después cuarentena se Vilauta. relaja. Débora. Santilli, te quiero preguntar por economía, seguir en este camino, porque la última vez que entrevistamos a Rodríguez Larreta, él contó la idea de hacer un recorte en el gasto público de la ciudad como consecuencia de la caída de la recaudación. Él habló no solamente de la reducción de sueldos en el sector público de la ciudad, sino de obras vinculadas a obra pública. Y creo que en ese momento, cuando lo entrevistamos, dijo que el déficit hoy, como consecuencia de la caída de la recaudación, era algo así como 8.000 millones de pesos. Me parece que esa cifra creció notablemente. Notablemente. Entonces quería preguntarte ¿cuál es el déficit hoy que tiene la ciudad como consecuencia de la caída de la recaudación? Y si siguen pensando en esta idea de rebajas salariales y otro tipo de recortes. ¿Y cuáles? El déficit hasta ahora, pero uno tiene que pensar que tiene marzo, que marzo funcionó hasta el 19 de marzo y que después, entonces es otra cosa, pero abril ya viene con números mucho más duros y eso va a impactar en mayo. Por ejemplo,
¿Lo Y podrías cuantificar? nosotros pasamos de una merma de 3.000 millones a 5.000 millones. Y lo que viene para adelante calculamos en 12.000 millones. 12.000 de déficit. Entonces es 12, más 12.000. Más 12.000. 12.000, 5.000, 3.000. O sea, vas 18. calculando una merma, en el tiempo de 29.000 millones. Sí. Esos 29.000 millones, nosotros que hemos decidido, primero, nosotros, todo el gabinete, dona voluntariamente el 25% de su salario. El gabinete me refiero. Después, lo que hemos hecho es redireccionar todo el gasto del Estado hacia los sectores que enfrentan la pandemia. Y eso es lo que nosotros hemos puesto ahora en una ley de emergencia económica para que todos los recursos sean destinados a ¿Y lo enfrentar la pandemia. impositivo? ¿Puede haber algún cambio para el contribuyente de la ciudad? Bueno, el mayor ingreso de la ciudad de Buenos Aires, ¿sabes qué es? ¿La construcción? No, el ingreso bruto. Ah. No, digo de los Hoy, impuestos. con el comerciante que no vende es el No, ingreso no, bruto. es Entonces, cero. no, Claro. es cero impuesto. Cuando vos vas a la construcción no te paga ingresos brutos. Entonces, tampoco te paga la tasa de inicio de construcción. Entonces, digo, la verdad es que en términos de Ciudad de Buenos Aires, sus mayores ingresos son los ingresos brutos. Y hoy estamos, salvo en pocas actividades, bancaria y alimentación, pero alimentación en caída, porque Sí. cuando uno mira el consumo está por debajo de un mes normal. Eso lo dijo acá Dipache el otro día. ¿Había una caída del consumo de alimentos? Bajó. En términos Esto de- lo saben ustedes en función del pago de... por el En pico términos fue- de ingresos alimentos, brutos. 4% abajo. En alimentos, que es Porque la gente lo que copió y después frenó la situación. Además ¿no? están carísimos. 4% abajo, no solo porque acopió, sino 4% abajo significa que estamos consumiendo menos. Claro. Significa Yo creo que, estamos- a ver, es un debate. ¿Por qué consume menos la gente? Yo creo que más que por, esto es la ciudad de Buenos Aires, más que por pérdida de poder adquisitiva, primera idea, me parece que tiene que ver con una actitud de precaución Sí. porque no sé si mi sueldo me lo van a Incertidumbre. bajar. Como sigue, Claro, no sé cómo incertidumbre. viene el mes que viene. Entonces compro Ah, un queso y no dos. No, igual hubo una Me reacción parece. primero de acopiar un poco, ¿no? Esa Y cosa ahora del papel pasamos de higiénico, acopiar a a cuidar el, lo a cuidar, mínimo, me a parece. cuidar lo que tengo. No, me refiero a sumándome a la pregunta de Débora que tiene que ver con la recaudación. Una parte enorme que tiene que ver con la actividad de la ciudad de Buenos Aires es el entretenimiento. Es enorme la cantidad de gente Enorme. que mueve, Enorme. la cantidad de gente que vive de eso y seguramente los ingresos. Hablamos de teatro, de cines, de lugares de esparcimiento, restaurantes, bares. ¿Cómo piensan ustedes ir en ese sentido pensando una progresión? Primero de la vuelta a la normalidad, de esa nueva normalidad, como que cuando se abran los bares no va a volver a ser igual que antes, seguramente tal vez por mucho tiempo. Y lo otro tiene que ver con cómo van a cuidar ese rubro, ¿no? En cuanto a los planes para cubrirlos. Es muy buena tu pregunta porque Buenos Aires, hasta antes de la pandemia, era la tercera oferta Claro. cultural del mundo detrás de New York Exactamente y por eso te lo Londres en pregunto. teatros independientes. Tercera oferta cultural más grande del mundo Fuertísima. detrás de New York y Londres. Entonces, es durísimo y es muy doloroso para una ciudad como la nuestra ese sector. Es un sector muy dinámico, un sector que genera muchos recursos y que da mucho trabajo, y es el sector que más tarde Claro, por eso te lo recupera, pregunto. digamos, el espectáculo masivo, el teatro, el cine, la gastronomía, La gastronomía. a los efectos de ir a sentarte a un restaurante. Bueno, todo eso lo estamos analizando, ¿sí? Pero Siguiendo pero lo que es- pregunta difícil. Ernestina, pues es interesante, que tiene que ver el costado económico de la actividad y tiene que ver cómo, me imagino yo que cuando abran los restaurantes y bares, en algún momento van a Va a ser abrir, diferente. será con un diferencial de 2 o 3 protocolo. menos mesas, ¿no? Me imagino. Sí. todo lo que Menos uno, mesas, menos a tener una nueva comensales, normalidad. menos aforo, ¿no? todo lo que uno piense, Fabián, Mm. tiene que ver con cumplir distanciamiento social, taparse la boca, lavarse las manos, higiene, todo va, vamos a una nueva cultura. Pero Fabián, y le pregunto, ¿esto cambiaría si aparece una vacuna? Obvio, Está claro. bueno, claro. Está Claro, claro. claro, pero- O sea, Sí, todo cambia si aparece una Sí vacuna. y no. Ah. A ver, te diría sí en términos que una vacuna te daría una seguridad al extremo. Si vos tuvieras la vacuna hoy, podrías vas a hacer un sistema vacunatorio, como hicimos para nuestros adultos mayores en términos de la gripe, y entonces podrías abrir mucho más rápido que de otra manera. No en términos de que vienen siendo cada 4 o 5 años H1N1, bueno, las diferentes Es verdad. crisis que tienen que ver con las vías respiratorias que surgen de China, en definitiva la mayoría. Digo, vamos a tener que pensar algo en el mundo distinto. Cómo nos higienizamos, cómo nos movemos en el transporte público, qué tipo Bueno, de es lo que movilidad dice tenemos que Ernestina, tener. que el mundo no será igual. Una no, nueva más allá de normalidad. cuando- Yo coincido. Pablo. En los ratos que estoy por la calle con certificado desde el primer día,
La gente me dice, escucho mucho anuncio, no sé si son ustedes, si es Nación, de medidas, que el monotributo, que el crédito, que la luz. Dice, me llamaron porque si no pago la luz, me vienen a cortar, me llaman donde estoy abogado. Como que hay mucho anuncio, pero muy poca solución, o que no es rápido. Voy a sacar un crédito, voy a sacar un turno, me piden 20 y pico de %. ¿Cómo estás viendo el tema de la ayuda concretamente para todo aquel que tiene un local y tiene para alquiler, empleados, impuestos y no sabe cuándo puede abrir? En términos de medidas me parecen muy buenas las medidas que está tomando el gobierno nacional. En términos de 2 salarios mínimos vitales y móviles, etcétera, etcétera. Lo que hay que ver es lo que vos estás planteando. De la medida a la implementación, ¿cuál es la distancia? Te voy a dar un ejemplo. A nosotros, el vivir en el hemisferio donde vivimos nos permitió prepararnos mejor, reforzar nuestros sistemas. A Italia la golpeó. A Italia la golpeó. Algo claro, total. Pobre Italia. Más allá de la cultura, la golpeó. A otros países del mundo le dio la oportunidad. A Estados Unidos le dio oportunidad. Es una ciudad, Estados Unidos muy cosmopolita, donde llegan muchos, pero le dio otra oportunidad. A nosotros nos dio una oportunidad. Y nosotros decidimos prepararnos y reforzarnos. Yo creo que hay muy buenas medidas que esperemos que lleguen. Que tienen que llegar y lo más rápido posible. En conjunto, ¿no? Oposición y oficialismo, eso fue maravilloso. No hay ninguna posibilidad de que discutamos cero política. Bueno, la discusión tiene que ver con cómo implementamos, cómo salvamos vidas, cómo nos preparamos, cómo mejoramos. Y también cuando uno plantea ciertas cosas. Yo me paré en esto, Fabián, que vos planteabas. El presidente fue claro el otro día. Dijo, más de 500.000 habitantes, menos de 500.000 habitantes. Nosotros rápidamente con Horacio nos pusimos más de 500.000. Claro. Y empezamos a mirar, y ahí empezamos con Kicillof. Che, más de 500.000, ¿qué hacemos con esto? Tenemos este problema, la movilidad, los transportes, ¿cómo lo ordenamos? Y nos pusimos a trabajar. Y ese es el laburo que tenemos que tener. No hay otra discusión. No te quiero preguntar, ¿ustedes sabían que el presidente iba a decir eso? Nosotros, como siempre, le habíamos hecho una serie de variables al presidente. Después la decisión siempre es del presidente. Claro. Siempre es del presidente. Bueno, acá tengo esto que nos has regalado a todos, que es una buena idea, porque no hay que olvidarse de esto lo abriré por algún lado. Soy muy torpe abriendo paquetes. Lo impusiste, Yo tengo el mío acá. Lo estoy abriendo. Yo tengo el mío acá. Estoy abriendo. Después nos das la clase. Son los barbijos. ¿Para que te vean sonreír? No. Te voy a contar. Pero ¿sabes por La verdad qué? que es una idea. Yo cuando te vi el lunes ¿verdad? me pareció una idea genial. Sí. No fue mía. Fue ¿De quién fue? de una emprendedora de la ciudad de Buenos Aires, Milagros, que Acá estoy. la Fundación Fanda, que se dedica a chicos con sordera e hipoacusia, venía planteando, y todas las organizaciones venían planteando que hay 1 millón de personas en la Argentina, 1 millón de personas en nuestro país que sufren de sordera o hipoacusia. Gran idea. Y que el tapabocas les impedía conectarse, Claro. comunicarse con el otro. Y entonces hicimos una reunión el sábado en Fanda, que es la fundación. El sábado fui a Fanda, estuve con las organizaciones y la verdad que decidí apoyarlos. Eso es lo que hice y me parece Truco que todo lo que para el que podemos tenemos hacer- yo a partir de ahora lo... Pero Está claro, bien. Exacto. que te lean los labios. Que te lean los labios. Claro. Una cosa, porque sé que hubo un gran debate de que las primeras horas que lo usaste se te empañó. Sí, porque yo no sabía. ¿De cuál es la recomendación. recomendación? En serio. Los anteojos también se No, empañan. pero esperá, ¿Cuál es la no sabía, recomendación? no sabía la recomendación, yo tampoco lo sabía. Yo inmediatamente estaba haciendo una nota con un periodista a la noche, estaba haciendo un poquito de frío. La recomendación es, hay que ponerle jabón seco. El clásico. El clásico, el jabón blanco. Gigante. Exactamente, Blanco. para ¿No lavar hay que la lavar ropa. el género luego? ¿Eh? ¿El género no hay que lavarlo Después lo luego? lavas, Sí. lo puedes lavar como lavas el tradicional. Claro. el Y de le tela. paso el jabón para que no se Le pasas el empañe. jabón y le pasas una... A partir de ahora ya lo empiezo a usar. Y la verdad que, digo, tiene que ver con eso. Me parece que es visualizar Comunicar. o visibilizar algo que en la pandemia no te vas dando cuenta. Mira, hace 2 semanas o 3 fuimos a donar sangre. ¿Sabes por qué? Me llamó el de Hemocentro, el director de Hemocentro, y me dice, Diego, tenemos este problema, cayó 80% de la va la donación de gente. sangre. Claro. Y uno por ahí no se da cuenta, pero hay gente que vive, que necesita el trasplante de sangre para vivir. Y hay otros problemas además del coronavirus. A nivel Ahora, de los que enfermedad. quieren donar sangre, ¿cómo pueden hacer? ¿Pedís turno? Eso. Llamás a Fundación Hemocentro Ahí va. o a los hospitales públicos de la ciudad, pedís turno y con el turno vas sin aglomeración, con bien. ¿Y distanciamiento. te permiten circular cuando vas a donar sangre? Absolutamente Sí, sí. circular para donar Perfecto. sangre. Te Diego, mostrás el gracias. turno y Sí. vas. Diego, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por todo.